Bien, vamos ahora a señalar algunos nombres más famosos, va a ser divertido creo hacerlo, algunos nombres concretos de obispos felones, digamos, y de obispos o pastores, sacerdotes heroicos, que siempre hay en estas circunstancias. Primero, los obispos felones, por ejemplo, Etienne Loménie de Brienne, el primero y uno de los principales organizadores de esta iglesia estatizada. En 1770 había entrado en la Academia Francesa, fruto de una conjuración del partido filosófico, recuerdan que trató de ubicar a su gente en las academias. Su elevación al episcopado se la debió al primer ministro, el impío Choiseul, aquel que había logrado que el rey de Francia, Luis XV, expulsase a la Compañía de Jesús. Recuerdan que lo vimos como un prolegómeno de la revolución cultural. Arzobispo de Sens primero, fue luego hecho arzobispo de Toulouse. En 1770, así escribía Voltaire a D'Alembert, se dice que usted nos ha dado por colega al señor arzobispo de Toulouse, que pasa por una bestia al estilo suyo, muy bien disciplinado por usted. Supongo que bestia en un sentido elogioso, un animal, como no sé cómo decir, un bárbaro, ¿no? En un elogio, me parece. 15 días después le responde D'Alembert: el último lunes hemos elegido al señor arzobispo de Toulouse. Directamente ellos no eligen, o sea, lo han promovido para que lo eligieran, y agrega: como creo esta adquisición una de las mejores que hubiésemos podido hacer en las presentes circunstancias. Era un hombre sumamente rico, pero carente de piedad. En 1788, un año antes de la Revolución, pasó a ser favorito de María Antonieta y Luis XVI, quienes lo colmaron de favores, e incluso Luis XVI lo hizo ministro, con lo cual se ve la miopía de este rey para captar quién era quién. Fue sobre todo el rey quien insistió de manera reiterada para que fuese elevada al cardenalato. Al Papa Pío VI no le gustaba nada, le producía, dice él, repugnancia personal verlo. Lo declararía esto el Papa 2 años después, 1791. Sin embargo, le concedió el capelo a pedido del rey. Como señala un autor, Dimon, esto manifiesta una vez más la responsabilidad de Luis XVI en la preparación de la revolución, especialmente religiosa, de la que luego sería su víctima más importante. Fue Brienne, como ministro del rey, quien anunció y luego convocó los estados generales, aquel gran acontecimiento. De Brienne se separó de la inmensa mayoría del episcopado francés cuando prestó el juramento a la Constitución Civil. Fue uno de esos 4 primeros juradores. Luego lo repitió en la misma catedral de él, en presencia del Consejo General de la Comuna de Sens, y escribió entonces al Papa para justificar su decisión. Pío VI le respondió por un breve, donde rechazaba las razones que el cardenal le daba en su carta. Este intercambio de correspondencia fue importante porque el breve general del 1 de marzo, del que hablamos hace poco, que condenaría por primera vez la constitución civil del clero, no haría sino repetir más formalmente la respuesta personal del Papa al arzobispo de Sens. Para los revolucionarios, de Brienne era, como dicen, el modelo y como el padre de la iglesia galicana, según se lo calificaba en un panfleto de la época. Refiriéndose elogiosamente de él, dijo Beaumarchais, el famoso autor de Las bodas de Fígaro, no la ópera, sino el texto de Las bodas de Fígaro: usted es uno de los primeros prelados que han comprendido la inutilidad de nuestros monjes. Eso mismo hace presumir en usted ideas de un género elevado, digno del signo de las luces, del siglo de las luces. Eso mismo, comenta Dimon, es decir, el odio de toda vida de oración, de toda vida contemplativa, es lo que lo promovió, vamos a decir. De hecho, hará cerrar 400 casas religiosas y suprimir congregaciones enteras. También Beaumarchais felicitó al cardenal por haber prestado el juramento de la Constitución ya en enero de 1791. Es cierto que luego, como dijimos, se rehusó a consagrar obispos constitucionales, pero poco después murió. Cuando el Papa aceptó su dimisión del Sacro Colegio, había renunciado él, tras pronunciar duros juicios sobre el antiguo cardenal, tratándolo de perjuro,
y de apóstata, declaró el Papa, hemos ignorado, y ciertamente todo el mundo ignoraba con nosotros, que la revolución ejecutada por la Asamblea Nacional había sido proyectada, decidida bajo su ministerio y preparada por él mismo. Y se le da una enorme importancia por el influjo en la misma revolución. El propio Brienne, en 1790, ante la municipalidad revolucionaria de Sens, a propósito de su bienio como primer ministro del rey, declaró: un día se conocerá lo que yo quise y lo que pude hacer, mis proyectos y mis intenciones, pero creo deber aún guardar silencio. Y aquí pues una primera figura de un obispo felón, podríamos llamarlo así. Nombremos ahora otro personaje de importancia, el obispo Henri Gregoire, de quien hemos hablado, habiendo sido el primer secretario de la Asamblea Nacional en 1789, fue considerado como el padre de la Iglesia Constitucional. El padre Poladovsky, un chileno muy estudioso que ha escrito un libro sobre la Revolución, recuerda que anteriormente había sido conocido como ferviente defensor de los judíos en Francia. Sobre ello escribió 2 libros. Es muy posible que haya influido en Luis XVI para mejorar la situación jurídica de los judíos antes de la Revolución. Pero la completa autonomía de los judíos en Francia la introdujo la Revolución en nombre de la igualdad. Y fue Talleyrand quien obtuvo de la Asamblea su equiparación jurídica con la autorización de mantener una doble nacionalidad. Gregoire, entonces, es este personaje tan importante que ahora nos ocupa. Fue promovido a la dignidad episcopal con ocasión de la estatización de la Iglesia en Francia, llegando a ser su cabeza, siendo obispo de Blois, con residencia en Loire. Vivía en París, dejando a cargo de su diócesis un vicario general, es decir, no cumplía la estadía en París. En París participó en los trabajos del taller de la logia masónica 9 Hermanas, creo que se llama así por las 9 musas, la vuelta al paganismo, etcétera. Bueno, en 1792 dirigiría personalmente el asalto armado al Palacio de las Tullerías, de que hablaremos luego, tomando preso a Luis XVI y poniendo término a la monarquía católica. Entre sus colaboradores eligió a gente como él, de muy poca reputación. Uno de ellos, el ex capuchino Chabot, apóstata capuchino, crapuloso personaje de la Revolución, extorsionador de empresas comerciales y bancarias, quien tras dejar el sacerdocio se casó con la hija de un gran banquero. Ese fue el que nombró él como auxiliar, como vicario en su lugar. Otro, un ex senatoriano, Rochard, jacobino, también terrorista. En fin, o sea, tal es este personaje Gregoire. Otro, Claudio Maurice de Talleyrand. Hemos hablado ya de manera abundante. Agreguemos algunos datos de su vida. Nació en París en 1754 de una familia noble, y a pesar de ser hijo primogénito se lo dedicó a la carrera eclesiástica a causa de un accidente que lo dejó cojo. Renco siempre fue. Y entró así en el seminario de Saint-Sulpice. En 1789 fue nombrado obispo de Autun. Al año siguiente entró a la Asamblea Nacional, siendo elegido en 1790 presidente de la Asamblea Constituyente. Fue uno de los primeros obispos que prestaron juramento a la Constitución Civil del Clero, recomendando también a los sacerdotes de su diócesis que hicieran otro tanto. Excomulgado por el Papa Pío VI, renunció al obispado de Autun, fue luego miembro del directorio del departamento de París, donde tomó parte destacada en discusiones financieras, especialidad en que llegó a tener gran competencia. En 1792 fue enviado a Inglaterra por una gestión diplomática, pero acusado, sin mucho fundamento, de favorecer la causa monárquica, hubo de emigrar a los Estados Unidos, donde se dedicó a la industria. Se ve que le gustaba la plata y juntó una gran fortuna, eso allí. En 1795, pasando más adelante, siguiendo su vida más allá del año que nos ocupa, terminado el régimen de terror, de que hablaremos luego, retornó a Francia,
Después del golpe de Estado de 1797 se adhirió a Napoleón, por eso estuvo en todas, un borocotó, pero anticipado, el cual le encargó la carrera la cartera de exterior, de relaciones exteriores. Napoleón lo nombró para eso. Desde entonces fue su hábil consejero, sobre todo en negociaciones de paz. Tuvo luego parte importante en el concordato entre la Santa Sede y Napoleón, y en gratificación de lo cual el Papa Pío VII, ya no más el Pío VI de antes, lo dispensó de los votos eclesiásticos y concedió validez canónica a su matrimonio con la señora Grant. Se había casado, ya él había logrado. Napoleón lo siguió honrando, pero luego, habiéndose mostrado contrario a la guerra de conquista que emprendía el emperador, cayó en desgracia y perdió su puesto de ministro. Tras la entrada de los aliados vencedores en Francia, vencedores de Napoleón, apoyó la restauración de los Borbones, porque tenía que estar con todo. Y al subir Luis XVIII al trono fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, se ve que era su cartera, cosechando sus más brillantes éxitos diplomáticos en el Congreso de Viena, que fue el que reunió a las potencias vencedoras de Napoleón. También en la segunda restauración le encargaron de nuevo de la cartera del exterior. Murió en 1838. Entre los sacerdotes, felones y apóstatas podemos recordar al padre Emmanuel Sieyes, quien tomó parte relevante en los prolegómenos de la Revolución y fue activo en su ulterior desarrollo. Siendo aún muy joven, entró en el seminario de Saint-Sulpice, que era el más conocido de aquel tiempo, en París. Tuvo allí algunas dificultades, quizás por ser desde seminarista un lector encubierto, pero entusiasta de Voltaire y de Rousseau, que no eran lecturas las más propias para un seminarista, y como sus superiores se opusieron a que se ordenase de sacerdote, pasó a otro seminario donde lo ordenaron en 1772. Nombrado vicario general del obispado de Chartres, comenzó a ser conocido por varias publicaciones sobre temas políticos. Parece que era un resentido, lo que le inclinó a sentirse cómodo en la burguesía, es decir, el tercer estado. De él fue esa famosa frase: ¿qué es el tercer estado? Nada. ¿Y qué quiere ser? Todo. Ese todo significaba el afán de polarizar el poder, ambición suya y de la burguesía de su tiempo, en la idea de que la burguesía se identificaba con la nación y no la nobleza y la monarquía. A su juicio, quien debía gobernar a Francia no era el rey, sino la nación, es decir, la burguesía. La única manera de hacerlo era a través de la revolución con la que la burguesía, es decir, la nación, podría llegar al poder. Si ese fue un contestatario formal de la tradición, todo el pasado histórico, cristiano y monárquico debía ser destruido para que se pudiese empezar de cero. De hecho, dio más importancia a los escritos de Voltaire y de Rousseau que al mismo Evangelio. Mejor dicho, su Evangelio era el contrato social de Rousseau. Solo tenía fe en la revolución. Cuando los estados generales se transformaron en la Asamblea Nacional, Sieyes identificó a esa asamblea con la nación, reclamando para ella la totalidad de la autoridad. No en vano representaba la voluntad general que tanto había propiciado Rousseau. Bien, entonces abandonó el sacerdocio, aprovechó para abandonar el sacerdocio cuando se hizo la constitución civil del clero, después se abandonó y dedicarse de lleno a la política. Y abjuró entonces públicamente de su religión, asegurando que nunca había amado otra cosa que la libertad y la igualdad, ni reconocía otro culto que la razón. Dice: mis deseos se dirigían hace ya mucho tiempo a la victoria de la razón sobre la superstición y el fanatismo. Finalmente ha llegado este día y me alegro de ello como de uno de los mayores beneficios de la República Francesa, aunque ya hace una serie de años que he depuesto todo carácter clerical y mi confesión en este respecto es antigua y conocida de todo el mundo. Aprovecho no obstante esta ocasión, y si es necesario lo hago 100 veces, declarando que no conozco otro culto sino el de la libertad e igualdad, ni otra religión sino el amor a la humanidad y a la patria. He vivido como víctima de la superstición,
Nunca he sido el apóstol o el instrumento de ella. Impresiona, ¿no? Porque uno piensa, tantos años que aparentó ser sacerdote. Uno piensa si no pasa ahora a eso en algunos, ¿no es cierto? O sea que están totalmente ablandados, siguen por inercia o por motivos X, en fin. Bien, así que nadie puede decir en el mundo, dice que ha sido engañado por mí. O sea, no hizo apostolado de ninguna índole. Muchos me deben que les haya abierto los ojos a la verdad. En el instante en que mi sana razón se purificó de los tristes prejuicios con los que hasta entonces se había atormentado, se llenó mi corazón de la energía de la rebelión. Si desde aquel instante he sido retenido en las cadenas sacerdotales, esto ha sucedido por la misma fuerza que abatía con las cadenas monárquicas a las almas libres y las infelices víctimas del odio ministerial. El día de la revolución las he roto finalmente todas. Solo he sido conocido por mis esfuerzos en pro de la libertad y la igualdad. Como diputado plebeyo, no como sacerdote, fui llamado a la Asamblea Nacional. No quiero ser otra cosa que un diputado del pueblo. Luego de los momentos de la historia que estamos relatando, Sieyes intervendría en la comisión del llamado Comité de Salud Pública, famoso por su crueldad, que hablaremos luego. Finalmente fue diplomático en Berlín. Al ver cómo la revolución no llevaba sino al desastre, buscó algún militar que pudiera salvar a su patria. Y así se arrimó a Napoleón, siendo uno de los 3 cónsules. En el periodo del Imperio Napoleónico quedó arrinconado, Napoleón no lo quiso, y cuando Luis XVIII subió al trono fue exiliado a Bélgica por haber votado la muerte de Luis XVI, Luis XVIII hermano de Luis XVI, y solo volvería a Francia después de 1830, murió en 1836. Bien, junto a estos personajes siniestros, felones los llamamos, hubo también obispos y sacerdotes lúcidos y corajudos, con cuyo recuerdo más agradable a nuestro gusto terminamos esta conferencia. Los obispos que se negaron a prestar el fatídico juramento, dijimos, fueron obligados a abandonar sus diócesis y muchos de ellos hubieron de emigrar a los países vecinos, a veces a pie o disfrazados, desde donde seguir administrando sus diócesis por intermedio de sus vicarios generales escondidos, los cuales debían actuar en la clandestinidad más total. Inglaterra acogió a 31 obispos, España 15, Alemania 10, etc. Entre los sacerdotes ejemplares destaquemos una figura que yo quisiera particularmente subrayar porque es bastante desconocida, y se llamaba el padre Juan Jean S. Maury. Fue uno de los delegados a la Asamblea Nacional, donde participó en grandes debates. Como digo, nos detendremos en la consideración de su figura por ser paradigmática de lo que significó una respuesta inteligente, corajuda y lúcida a la revolución. Burke, el gran escritor francés, escribiría sobre él justamente en febrero de 1791, época caldeada por los conflictos a que hemos hablado, comentando los discursos de este gran sacerdote. Dice: vi en ellos una elocuencia libre, altiva, varonil y audaz, elevada y dominadora, rápida en sus giros, llena en su poder y copiosísima en sus recursos. Pero al admirar, como lo hago, este poderoso talento, admiro mucho más aún su incansable perseverancia, su invencible constancia, su intrepidez inquebrantable y su ánimo indomable para desafiar por noble manera el ciego frenesí y la gritería del populacho. Bonal, por su parte, otro gran contrarrevolucionario, así decía: el padre Maury desplegó un poder de talento, una fuerza y tenacidad de elocuencia, una energía de carácter que hasta ahora no se había visto en ninguna asamblea antigua ni moderna. Demóstenes hablaba delante del pueblo de Atenas, que era entre todos los pueblos el más difícil de retener, pero el más fácil de arrastrar. Cicerón habló ante un senado grave pero bien informado, pero hablar razonablemente ante sofistas y hablar con elocuencia y gracia sobre la constitución civil del clero, y durante 2 años resistir todos los días a los ataques y peligros de todos lados, esto era algo que hasta entonces no se había visto y difícilmente se volverá a ver. Pío VI lo hizo obispo y luego cardenal. Un autor llama a Maury el más intrépido defensor del altar y del trono, que se batía diariamente con Mirabeau y con Bernard
y cada día resistía el clamoreo amenazador de las galerías, de las barras, que en la calle había de esperar siempre insultos y puñales, y había de estar persuadido de que los principios que defendía sucumbirían al número. Cada día era rechazado y cada día volvía a estar en armas, como de refresco, sin que la certeza de que sería vencido en la votación o el peligro de ser apedreado, sin que la gritería e insultos de una plebe desenfrenada lo conmoviese un milímetro, jamás a fatigarse. Sonreía ante sus amenazas, contestaba con un chiste gracioso o acerado, y luego se dirigía de nuevo contra sus adversarios con una inquebrantable sangre fría, el orden en sus discursos improvisados, que por lo general duraban horas, la consecuencia de sus ideas, la claridad de sus juicios, la variedad de su lenguaje armónico y siempre vivo, sin tropiezo, hacía casi imposible suponer que su discurso no hubiera sido meditado y estudiado muy de antemano. Solo el fuego y el ardor de la lucha oratoria nos podían hacer elocuentes, dijo él. Raras veces se oyó un tal orador. La firmeza de su ánimo descansaba en su desprecio de la muerte y el completo sacrificio de la vida. Él había ofrecido su vida y ahora ya no tenía temor a nadie. Cuando Morí se despidió de Bonald, le dijo con cierta tristeza y melancolía: amigo mío, he hecho lo que he podido en la defensa de la buena causa, he agotado mis fuerzas, no para tener éxito en una asamblea donde me escuchaban sin provecho, sino para esparcir las profundas ideas de la justicia y la verdad en los espíritus de la nación y en toda Europa. Con corazón desangrado me despido ahora de mi patria y de mis amigos, pero abrigo la firme esperanza de que la fuerza de la revolución será quebrantada. Como ha afirmado el historiador Weiss, alemán Weiss, muchos de los reproches de Morí contra los manejos de la asamblea cautivan todavía hoy. Así su observación, por ejemplo, sobre el juramento que habían de prestar los sacerdotes para la constitución civil del clero, que así comenta: observen ustedes que los juramentos parecen multiplicarse entre nosotros en la medida en que se extingue el espíritu de religión. El juramento parece unido a la religión, y justo cuando renuncian a la religión, pero en el fondo hay otra religión, una antirreligión. Y ahí sigue, que nunca se habla tanto de fanatismo que cuando se ha dejado de tener fe, ni de despotismo cuando falta autoridad. Es una buena observación. En realidad parece que se quiere hacer una mera ceremonia del acto religioso del juramento, que es el más firme vínculo de la sociedad humana. En cierta ocasión estaba hablando y sus oyentes cuchicheaban, porque no le interesaba lo que decía. Él siguió adelante sin trepidar. Mi razón, dijo, no se doblega ante la lógica del murmullo. No entiendo ese lenguaje del ruido. Con gritos no se rebate a un orador. Nada le atemorizaba. Aunque rechazada y desconocida, dice, la verdad permanece viviente en el fondo de mi corazón y la nación me oye aun cuando he de callar. Morí debió a su excelente formación la costumbre de reflexionar y el gusto por las cuestiones serias. Estaba familiarizado con los pensadores grandes de Grecia y de Roma, conocía la historia de la antigüedad y la época moderna, la literatura francesa y extranjeras, entendía las legislaciones de Europa, el derecho político, y aunque no era un gran teólogo, su saber religioso y eclesiástico era suficiente para rebatir ampliamente la grosera ignorancia y vulgar astucia de sus enemigos. Parecía como nacido para esta circunstancia, para defender el catolicismo y la monarquía, escribe Weiss. Eran estos dos oprimidos, dignos y a propósito, para conmover los grandes corazones. Su espíritu penetrante, escribe Weiss, estaba bien provisto para todas las cuestiones que se lanzaran al enorme palenque de la Asamblea Nacional. Cada día surgían nuevas cuestiones y nunca quedaba sorprendido. Su lenguaje noble y orgulloso estaba apoyado por una voz armoniosa y fuerte. Siempre tenía ante sí un mar alborotado, nunca fue apoyado, sino siempre insultado y amenazado. Bien, luego de haber considerado algunas figuras sacerdotales
negativas y positivas, volvamos para terminar al desarrollo del proceso revolucionario que seguía su curso. Los nuevos obispos recién nombrados debían ser, entre comillas, patriotas, se decía, filosóficos y antirromanos. Así se fue constituyendo la Iglesia constitucional, paralela a la que se obstinaba en permanecer fiel a la Iglesia. Su clero animaba a los, entre comillas, apóstoles encargados de desfanatizar al pueblo cristiano, sobre todo del campo. En París, el obispo constitucional Gobel, consagrado por Gregoire, presidía en persona el club de jacobinos de la ciudad. Cuando dejó su función episcopal y renunció al sacerdocio, acabando en la guillotina por conflictos intrajacobinos, sería reemplazado como arzobispo de París por Royer, otro jacobino. También fue juramentado Fouchet, elegido obispo de Calvados, quien pronto sería republicano. Estos obispos, secundados por sacerdotes de la misma línea, unidos por el odio a la Iglesia, llegaron a fundar una iglesia paralela, o mejor, una contraiglesia. Su principal enemigo era la cristiandad refractaria que se resistía a la Iglesia nueva, adherida a la revolución. Y así el cura constitucional de Saint-Edouard denunció, por ejemplo, a una pobre empleada de granja de 25 años por el crimen de fanatismo, siendo condenada por ello a la guillotina. Incluso algunos sacerdotes se convirtieron en esbirros para dar la caza a sacerdotes fieles, llegando incluso a igualar el celo de los comisarios políticos. Torné, obispo de Bourges, quien confesó deber supuesto al clan del jacobinismo local, consideraba a las religiosas víctimas del fanatismo de los sacerdotes refractarios. Dispersémoslas, decía, para su propia felicidad, asociémoslas a pesar de ellas a la felicidad de la revolución. Y asimismo hizo votar la supresión del hábito eclesiástico porque era contrario a la igualdad. Como era de esperar, este obispo traidor acabó casándose con una mujer, normalmente suele ser así, divorciada. De hecho, entre el 60 y el 70% del clero constitucional acabó apostatando. ¿Qué actitud tomaron los fieles ante este nuevo clero? La revolución trató de irlos ganando, incluso recurriendo a montajes teatrales. Así, cierto día la asamblea dio audiencia a una delegación de niños que acababan de recibir la primera comunión de manos de un párroco constitucionalista. Ahora, en un discurso aprendido de memoria, elogiaban por entusiasmo los grandes trabajos de los diputados y expresaban su odio contra los enemigos de la Constitución. Los chiquitos estos, que apenas sabían hablar, decían: apenas hemos salido de manos de la religión, hemos corrido al seno de la asamblea para ofrecerles los homenajes del patriotismo religioso del que nuestras almas están llenas. ¿Cuánto ha de llamar nuestra atención esta revolución asombrosa? Salimos precisamente de la edad feliz en que no se conocían las diferencias, ni el honor ni la fortuna. Lanzados al mundo hubiéramos sido condenados a la bajeza de la esclavitud y nunca nos hubiéramos podido levantar de la deshonra y la servidumbre. Entonces ustedes han aplastado a estos hombres soberbios y perversos cuya ambición buscaba todos los medios para rebajar la más perfecta obra de la divinidad. Ahora somos libres y podremos ser virtuosos, decían estos niños precoces. Hablar así a los 7, 8 años es una precocidad, obviamente. A pesar de tantos artilugios, la resistencia se propagaba. Los obispos de la Iglesia tradicional declaraban en sus pastorales que toda consagración de sacerdote juramentado sería nula y sin valor, que los sacramentos por ellos administrados carecían de eficacia. Se les decía que era mejor abstenerse de todos los sacramentos que recibirlos de manos de los intrusos, que era preferible faltar a misa los días de fiesta que asistir a la de los obispos o párrocos intrusos. Asimismo, a los juramentados, los obispos les quitaban las licencias para oír confesiones y absolver, al tiempo que prohibían a los fieles toda comunicación con ellos. De este modo, en cada ciudad y en cada pueblo se produjo un cisma, de modo que pronto hubo dos partidos en lucha.
Los verdaderos católicos seguían a los párrocos fieles a la iglesia, solo querían asistir a sus misas y recibir de ellos los sacramentos. Únicamente tenían por legítimos los matrimonios que ellos bendecían, mientras que los celebrados por los clérigos juramentados les parecían un concubinato. Los partidarios del párroco oficial no lo seguían por motivos religiosos, sino por su adhesión a la causa de la revolución. Eran por lo regular clubistas, librepensadores y escépticos. Al párroco tradicional lo seguía la mayoría de los fieles, al nuevo un grupúsculo de pañaguados. El párroco recalcitrante pronto se vio expulsado de su casa parroquial y de su iglesia. Como los fieles lo seguían a los bosques, aunque fuera, o a las zonas despobladas, donde celebraba el santo sacrificio de la misa, se acabó por encarcelarlos como perturbadores de ellos y en algunos del orden, y en algunos casos se los asesinó. La lucha se enardeció cuando se supo que el Papa había condenado la constitución del credo, de modo que los que habían prestado juramento quedaban excluidos de la iglesia. En este ambiente de confusión fueron las mujeres de Francia quienes obtuvieron la gloria de haber plantado en los corazones de la generación adolescente los principios fundamentales de la religión. Los incidentes comenzaron a multiplicarse. A veces los celebrantes fieles se veían atacados y golpeados en público, otras veces las ceremonias religiosas clandestinas eran interrumpidas de manera tumultuosa. Los panfletos de los refractarios se multiplicaban. En uno de ellos leemos: los fieles de la diócesis de Clermont a Monsieur Jean-François, que se dice obispo de Puy-de-Dôme. Otro decía al hermano Hugues Pelletier, invasor de la silla episcopal de Angers. La división que separaba al clero de manera tajante dividía también a las familias. A veces algunos de sus miembros apoyaban al cura refractario y otros al juramentado. En la realidad, los refractarios contaban con el apoyo de la mayoría de la población. Ellos hacían palmario por la acogida que se les solía dispensar al intruso cuando llegaba a tomar posesión de la parroquia. O no había nadie, o tenía que llegar a la iglesia escoltado por la fuerza pública. Un cronista nos lo relata: era imposible tocar las campanas, no se encendían las velas, no aparecían los vasos sagrados, y fue incapaz de revestirse con los ornamentos porque estaban cosidos por la mitad. Y si al fin lograban tomar posesión de su cargo, su vida se convertía en un tormento, debiendo permanecer encerrado en el presbiterio. Mi posición es insostenible, confiesa uno de esos párrocos. Cada día, cada minuto han transcurrido entre sinsabores. El confesionario siempre vacío, ni siquiera puedo celebrar el santo sacrificio porque no tengo monaguillos. Observa Gaxot que dicho rechazo no es imputable a instrucciones dadas por los obispos fieles. Hay que ver en ella una reacción espontánea de fidelidad de los buenos católicos a la Iglesia y a los obispos que no se habían acomodado con el poder. El sentido de la fidelidad aún no había desaparecido del pueblo. Corrieron unas máximas para uso de los fieles en tiempos de cisma y persecución. Y ahí se leía lo siguiente: obedecerás a los hombres, pero preferentemente a Dios. Solo profesarás una fe, la de Roma únicamente. Te someterás al Papa. Mostrarás a los auténticos obispos una adhesión inviolable. Solo de ellos recibirás los sacramentos y la doctrina. Huirás de los cismáticos, así como de sus misas y sermones. Por primera vez en la historia, la revolución encontraba una resistencia inteligente y decidida a su avance, al parecer incontestable. Para desmoralizar a los rebeldes, los partidarios del decreto creyeron encontrar un medio contundente, y fue el de tratar de conseguir que el propio rey se viese forzado a aceptar la situación, impidiéndole a recibir la comunión pascual de manos de un sacerdote juramentado. Sería un pésimo ejemplo para el reino. Hubiese sido desmoralizante verdaderamente. El pobre rey, que había logrado mantener un grupo de capellanes no juramentados en el interior de su palacio, de las Tullerías, entendía
que si cedía a sus adversarios cometería una apostasía pública. Y entonces pensó en ir a Saint-Cloud, un pueblo vecino, en busca de un sacerdote fiel. Pero un grupo, integrado por gente de Danton, el gran político revolucionario, detuvieron el carruaje, una insolencia, ¿no? Ya en camino, detuvieron el carruaje y lo hicieron volver. Una vez de nuevo en las Tullerías, le obligaron a despedir en 2 días a los miembros de su capilla real y a dirigirse urgentemente a la asamblea para jurar de nuevo sustentar la Constitución civil, asistiendo después, el domingo de Pascua, a una misa oficial. Fue un momento decisivo en la vida del rey, humillado hasta el extremo, controlado, amenazado, ya no era rey, ya no era libre. A partir de ese día, dicen los comentaristas, se consideró desligado de sus promesas de fidelidad a la revolución y solo pensó en sacudir su yugo. Resulta indignante la posición de Belloc cuando afirma que el juramento no incluía una ruptura directa con la doctrina o la práctica católica. El juramento no era, dice, ni pretendió ser una medida persecutoria, escribe. Hubo, por cierto, un error al meterse el poder político, sigue diciendo, a legislar sobre asuntos eclesiásticos, pero la actitud de los católicos tradicionales resultó a la postre negativa, escribe Belloc. La imagen del sacerdote, con su hábito y su carácter, como opositor fatal y necesario a la teoría revolucionaria, cristalizó de tal modo en la mente de los republicanos que 2 generaciones nada pudieron hacer para borrarla, y aún en nuestros tiempos los hombres más viejos, no obstante la verdad histórica, no pueden librarse de imaginar una conexión entre la Iglesia Católica y una conspiración internacional contra la democracia. En esta misma línea, un sacerdote actual, el padre Bernard Plongeron, profesor en el Instituto Católico de París, en su libro Teología y Política en el siglo de las luces, ataca la ideología ultramontana y jesuita, dice, el cristianismo de la jerarquía romana, así califica a los fieles. En cambio, el modernismo ardiente de los teólogos de la Iglesia republicana, dice él, condenada por el Papa, dice, merece nuestra atención. Más aún se nos muestra notablemente ejemplar. En cuanto a los responsables de la Iglesia cismática, escribe, nadie puede contestarles el mérito de haber llevado su combate revolucionario con un coraje cívico y una concepción del hombre sacerdotal que piden respeto. En la práctica, la Iglesia constitucional acabó en un rotundo fracaso. En su diócesis tipo, la del obispo Gregoire, se derrumbó de manera estrepitosa. De 300 sacerdotes, solo 32 permanecieron fieles a su estado. El número de sacerdotes constitucionalistas que apostataron en diversas diócesis fue de 24.000 sobre 29.000 juramentados. Afirma Dimont que primero sufrieron persecuciones los sacerdotes refractarios. En Nantes, 90 de ellos fueron anegados en el río Loire. Era preciso destruir al infame. Con el tiempo, también los sacerdotes constitucionales fueron perseguidos, quizá por lo que les quedaba de católicos. No deja de resultar aleccionador que advertir que las zonas donde hubo más sacerdotes fundamentados son hoy las regiones de mayor abandono religioso en Francia, las más descristianizadas de Francia. Y las que tuvieron sacerdotes refractarios son hoy aún las más fieles. Bien, hasta aquí entonces hoy, y seguiremos luego el año 1792 con nosotros.